¿podrías hablarnos de los milagros, las apariciones de la Virgen, las profecías y todo este jaleo que se está armando ahora con Fátima? ¿Qué visos de posibilidad tienen? ¿En qué se fundamentan? ¿Por qué la jerarquía se manifiesta de esta manera en todo este entorno? Yo no diría que la jerarquía se manifiesta de esta manera, porque las apariciones son efectos psíquicos y por lo tanto la jerarquía desde hace siglos se ha desentendido ya de toda la fenomenología psíquica. Por tanto se trata de fenómenos de tipo astral, muy corrientes, quizá más corrientes de lo que frecuentemente queremos o sabemos, ¿eh? Tenemos una serie de efectos físicos provocados por causas psíquicas en todos los momentos. Por ejemplo, no sé si habéis notado alguna vez que se mueve algún cuadro en la habitación, o que sentís ruidos, o que tenéis una sombra fugaz que pasa por vuestros ojos y no sabéis darle una interpretación y decís ha sido un efecto de la luz. Pero en realidad hay muchos elementos psíquicos que están demostrándose. El efecto, por ejemplo, de la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes y otras vírgenes y otros santos con fama de curanderos, es cosas debido también, primero, puede ser que el agua de estos terrenos sea radiactiva y por lo tanto tiene unos poderes curativos enormes, de acuerdo con el punto de vista de la ciencia. Puede ser que una aparición psíquica, si encuentra el medio adecuado para manifestarse, para plasmarse. La ectoplasmia es uno de los efectos, digamos, el contacto entre una entidad de tipo más bien elementaria o elemental con una persona que desprende de su aura muchas miasmas físicas casi. Cuanto más material es el medio, más energía psíquica desprende, debido a que no tiene control de su vehículo astral. Entonces, yo lo ocurre también cuando las niñas están en la pubertad, que desprende más energía. Por lo tanto, en aquellos momentos, en los casos donde estas nenas suelen ocurrir cosas, a no ser que la niña, hablo de niñas, no de niños, la niña tenga una inteligencia superior, todo tenga un pasado espiritual. Si no, todos dan unos efectos físicos definidos. Ruidos. Por ejemplo, a Madame Blavatsky le pasó esto, pero porque Madame Blavatsky tenía un gran poder ya sobre los elementales. Había nacido ya, digamos, con un poder tremendo. Era una verdadera maga en el sentido de la palabra. Pero cuando se trata de un grupo de personas inconscientes de sus poderes, no inconscientes en sí, son inconscientes de sus poderes y de que están desprendiendo moléculas, por decirlo físicamente, físicas de su cuerpo etérico, entonces es fácil a un elemental tomar la apariencia que le parece oportuna, de acuerdo con la imaginación del medium que utiliza. Así que es muy fácil que las nenas, que en aquellos tiempos de Fátima y Lourdes solían ir a la iglesia, porque no había otro sitio donde ir. Entonces allí tienen las imágenes de la Virgen, y las imágenes de la Virgen la han trasladado al subconsciente y está viviendo allí una vida de la cual la niña no se da cuenta. Continúo insistiendo que hablo de niñas y no de niñas, y luego diremos el porqué. Pero el hecho de que exista en esta relación entre el medio externo, digamos, o subjetivo, y el medio, digamos, que es el propio medio interno, que da unas ciertas energías y que luego se plasma en una imagen, esto cae dentro del fenómeno ectoplásmico. La ectoplasmia es la ciencia que trata de la substanciación del éter. Y de esto he hablado mucho en mis libros con otro nombre, porque hay que dar nombres distintos a las cosas, porque los tiempos son nuevos. Y hay que darse cuenta de las situaciones. Entonces todo esto lleva aparejado consigo una serie de relaciones. La relación entidad que quiere manifestarse no siempre es una entidad, digamos, de tipo espiritual. Un elemental con cierta evolución puede manifestarse con la apariencia de la Virgen. Y os voy a decir algo más. En las corrientes de vida islámica, por decirlo de alguna manera, existe un trabajo preliminar para los discípulos
en los cuales tiene que distinguirte un deva de un elemental. Y es muy difícil determinar cuál es el deva y cuál es el elemental si no tienes la visión esotérica. Tienes la visión también de una persona encarnada y otra desencarnada en el plano astral. Y tienes que saber distinguir si aquella persona que vive en un cuerpo físico o es una persona que dejó el cuerpo físico. Una serie de experiencias para el discípulo, para que aprenda a distinguir, para que no se deje embaucar, como sucede todavía desgraciadamente dentro de las reuniones de espiritistas, que se creen que están manifestándose con entidades cuando sabemos esotéricamente que no se pueden manifestar entidades a no ser que tengan un control superior, y que todo cuanto se manifiesta son los cascarones de personas fallecidas con ciertos rasgos de la inteligencia que tuvo la persona que utilizó aquellos cuerpos que se han convertido en cascarones. Me refiero, claro, al cuerpo astral, con un poco de materia mental acumulada que mantiene una cierta organización, digamos, de tipo sensitivo y de tipo pensante, aunque es inconsciente porque la persona que vivía en aquellos cuerpos ha desaparecido. Seguramente está en el Devacán. El día 14 pienso hablar sobre el Devacán, porque es muy interesante la experiencia del Devacán para comprender ciertos hechos y para que la persona se dé cuenta que cuando se trata de la aparición de una virgen, que no se crea que sea precisamente la virgen o una entidad superior, sino un elemental. Ahora añadir otra cosa, lo que decía Leonor, una corriente, digamos, subterránea de ciertas energías que contribuye a la manifestación. Si hay un pantano cerca de donde hay las apariciones, puede ser que utilizando la humedad del pantano se manifiesten entidades. Yo he tenido experiencias de este tipo, por lo tanto, para mí es una experiencia que la puedo relatar porque es algo muy personal y creo que he hablado de esto en mis libros. Y tiene también luego la fuerza psíquica de las personas que van a curarse. Cuando se dice que en tal sitio hay una persona que cura, automáticamente los que tienen de que curarse alguna enfermedad hacen romerías. Es una explosión del tipo devocional, que todo busca siempre apoyos externos cuando la causa está internamente, y es donde hay que deshacer los entuertos, como se dice, internamente, no hacia la parte de afuera. Por lo tanto, cuando una persona está pensando mucho en una cuestión, está creando alrededor de esta cuestión lo que podríamos decir una vestimenta etérica, le va dando una forma a su manera. Pues cuando son miles y miles de personas que están pensando en la Virgen de Fátima o que están pensando en la Virgen de Montserrat, más las ceremonias litúrgicas del clero, que son maestros en esto de manifestar formas, digamos, astrales, para manifestar cierto poder ante las personas con mucha inteligencia. Siempre veréis que las grandes concentraciones de masas, las religiones más numerosas no son nunca, casi nunca se puede decir, nunca podría decirse, las verdaderas. Son los escogidos, como siempre veréis, los poco numerosos, los que tienen, digamos, el poder de cambiar situaciones. Están de notar, por ejemplo, en América, el 67, hablando con él, yo con un grupo de personas, hablando de la historia de América. Yo nos había confesado que él era budista y por lo tanto el silencio que hacíamos ayer le fue particularmente beneficioso y agradable. Me decía que las grandes revoluciones siempre las hace un reducido número de personas. Las grandes masas siguen ciegamente aquel impulso. Añadid esto, no solo una revolución de tipo social o político, sino al aspecto religioso. Y tendréis el porqué de muchos de los santos que se están venerando. Y el porqué todavía tenemos al Cristo clavado en las paredes de las iglesias, en ciertos sitios católicos, de los conventos, cuando siempre es la prueba más denigrante de lo que la humanidad ha creado a través del tiempo. Pero claro, no vamos a discutir lo que hace la iglesia. Tendrá que pagar su karma por lo que ha hecho y por lo que está haciendo, pero eso es aparte. Pero buscar científicamente el porqué se puede manifestar una imagen objetivamente ante los ojos de una criatura a ciertas edades. Porque entonces el aspecto femenino de la creación es la que tiene más
importancia en la substanciación del éter. Entonces, la explosión de vida en estas edades da como consecuencia la atracción de materia etérica, de la calidad de acuerdo con la naturaleza del deseo, del impulso o de la energía, como quieras llamarlo. Y esto crea una imagen. Esta imagen se queda robustecida entonces por aquellos que creen lo que las niñas han visto. Ya tenéis creado una virgen. A medida que se va acentuando la presión de las personas que piensan en la virgen, o aquellos que accidentalmente por algún impulso nervioso se han curado, el proceso se va digamos amontonando, creando una serie de ideas sobre aquello que parece una realidad, y desde el ángulo de vista de los esotéricos es una mentira completa. Pero ocurre como ocurre en el Devachan. El Devachan, solamente hablaré un poco así, tiene la ventaja de que la persona, tal como piensa, ve las cosas. No tiene que pasar por el medio del cuerpo ni del cerebro. Piensa, y el pensar es realizar. Sentir es colmar el deseo que lleva del sentimiento. Por lo tanto, cuando existe una gran profusión de ideas en torno a una cuestión, esta cuestión queda objetivamente idealizada en las mentes de las personas. Incluso puede hacerse objetiva a las personas que no tengan visión esotérica. Es el caso de, por ejemplo, del Cristo. Todo el mundo tiene una idea del Cristo y todo el mundo tiene una imagen parecida. Así que una persona que lleva los pelos largos y el bigote y una mirada un poco dulce, se le puede comparar con el Cristo. Y tenemos en el plano astral y en el plano mental una imagen creada del Cristo por las distintas religiones. Y el Cristo está en Shambhala, así que no tiene nada que ver con su imagen. Además, que cada cual ha creado a su imagen y semejanza al Cristo. Y quien hizo el Cristo, o cualquiera de vosotros, yo mismo. Una persona que lee uno de mis libros tiene una idea. Y sin darse cuenta está proyectando una imagen mía en el plano astral. Todas las personas que leen un libro mío o me oyen una conferencia, como puede pasar a vosotros, a cualquiera, tiene una imagen de la persona en el plano astral o en el plano mental, depende. Y yo no tengo nada que ver con la imagen que han creado otros de mí. Por lo tanto, lo mismo con la imagen de la Virgen. Pero como que la fuerza psíquica es tremenda cuando se ha acumulado energía de tipo inferior, que es la más potente en estos días que estamos viviendo, entonces esa imagen se vuelve milagrosa, como tú decías. Puede hacer lo que el vulgo llama milagros. No es más que aplicar ciertas personas que son magos, en cierta esencia, de cierta manera, como por ejemplo muchos sacerdotes han estudiado la magia, o forma parte de su estudio de la magia, y pueden canalizar estas energías. Pero aparte de esto no tiene ningún digamos resultado práctico esotérico de estas imágenes creadas. ¿Qué pasó con Montserrat? Pasa lo mismo. ¿A quién se le apareció la Virgen de Montserrat? La moreneta se le está apareciendo. Dios sabe dónde está la moreneta, quién es la moreneta, si existe la moreneta, si existió la moreneta. Existe una imagen que todo el mundo habrá visto, por lo menos en estampas, son cromos, y si la ha visto en la propia basílica. Pero como que cada cual que ve esta imagen y da la forma en el plano astral, y son muchas miles de personas que pasan por Montserrat, han creado en el plano astral una imagen de la Virgen de Montserrat, y se le piden favores a esta Virgen. Se está pidiendo un favor a un grupo determinado psíquico, como nosotros estamos pidiendo un favor al maestro a través del grupo asrámico al cual podamos pertenecer. ¿Y dónde está la verdad en este caso? Por esto, cuando os decía el otro día, ya voy a la cuestión que para mí me apasiona, de que hay que dejar la mente libre y que la mente libre es la que puede, digamos, deshacer todos los entuertos creados por la gente a través del tiempo, que renace de sus propias cenizas porque se ha convertido, por obra y gracia de su esfuerzo, en un pensador, no en un pensado que no es lo mismo. Entonces, claro, hay que renovar hasta las raíces lo que decimos mente, cerebro y todo cuanto está ligado al proceso del pensamiento, y darse cuenta de que el pensador somos nosotros, que lo demás es el campo del conocimiento o el campo de la mente,
y que los pensamientos son chispas de fuego que nosotros estamos utilizando para el proceso de pensar, y que cuando decimos que las chispas de los pensamientos se revuelvan, se sinteticen en un punto determinado y que estén quietos allí todas estas fuerzas, estas chispas ígneas del pensamiento, entonces la mente queda dentro de un absoluto vacío, y en este vacío, como os decía, empieza el arte de la creación, en el cual no hay imágenes, ni creas imágenes, ni las imágenes pueden coger tu parte psíquica y controlarte de alguna manera. Solamente existe esta fuerza del yo pensante, del yo que sabe, que piensa porque tiene un instrumento a su disposición, que está utilizando la capacidad de pensar del propio Dios para elaborar sus propios pensamientos, o dicho de otra manera, que está utilizando los pensamientos de Dios para crear algo definido de acuerdo con su propia voluntad de ser pensante. El proceso está ahí, y si podemos llegar a la raíz de este proceso de pensamiento, veremos que todo lo demás es una ilusión. Solamente existe algo real para nosotros, es el pensador, que utiliza la facultad de pensar para manifestar su propósito, su intención en un cuerpo físico previamente elegido antes de nacer. Y aquí hay mucha tela que cortar, porque habría que referirse entonces al proceso que viene cuando el alma surge del Devacán, cuando está en un plano de observación. Me refiero a almas como de los discípulos, que tienen cierta autonomía y que por lo tanto dentro de esta autonomía pueden trabajar, pueden servir, pueden utilizar sus poderes creadores, y que en virtud de esta cuestión pues es posible crear situaciones. Nosotros no creamos situaciones todavía, si acaso las creamos inconscientemente, no deliberadamente. Por lo tanto, todo el proceso de pensar actual, todos los ambientes sociales de la humanidad, todos los ambientes sociales, políticos y religiosos del mundo están impregnados por un aura, por un matiz psíquico que proviene del pasado. Estamos nutriéndonos todavía de formas de pensamiento y hace millones de años que tendrían que haberse extinguido del plano mental del planeta. Por lo tanto, claro, cuando hablamos de la jerarquía y de los discípulos en la nueva era, hay que pensar en esto, porque en la era pasada todavía continúa operando la era de Piscis sobre nosotros. Se da más importancia a las disciplinas y a la devoción al maestro que al contacto de grupo, por ejemplo, o que al servicio. Por lo tanto, los términos ahora están revertidos, completamente distintos. Primero, el maestro, ante todo, no es un ser al que tengas que adorar, sino que es un amigo en el que puedes confiar, que te está enseñando a través de ti mismo lo que tú debes aprender. Utiliza el método de la insinuación, de la sugerencia, no de la imposición. Hay que hacer esto porque lo dice el maestro, sino simplemente, ¿no te gustaría hacer esto? ¿Podrías hacer esto? ¿Podrías servirme en tal situación? Es lo mismo a diferencia que hay entre el Padre Nuestro y la gran invocación. Y el Padre Nuestro todo lo quiere darle ya. Dame, Padre, esto, libérame del hambre, dame el pan de cada día, libérame de la tentación, líbrame del mal y todas estas cosas. Siempre pidiendo, siempre pidiendo. En cambio, la invocación, que es el Padre Nuestro de la nueva era, está diciendo, ¿qué es lo que yo puedo hacer por ti, Señor? ¿Sí? Los tiempos han cambiado de tal manera. ¿Cómo? Sí. No, es que yo quería, a sugerencia de aquí de Javier, pues me viene una cosa a la memoria, que es que a través de todos los tiempos, todo lo que son manifestaciones no cotidianas, las iglesias las han aprovechado para canalizar, digamos, sus exigencias en vista a la masa. Porque, por ejemplo, se sabe que en la Basílica de Montserrat tres globos fosforescentes atravesaron la basílica y volvieron a salir por donde entraron.
se dice que es acumulación de gases, ciertos átomos en la atmósfera, y que esto ya se produce de vez en cuando. En fin, estas cosas pues entonces las aprovechan como que es un milagro, porque no perjudicó a nadie de los que estaban en la basílica. Todas esas corrientes, esas cosas que sabemos que son fenómenos de esta dimensión, o si acaso son de otra clase, les sirven para dos maneras: para tapar una verdad que puede estar ya, digamos, a la vuelta de la esquina, y además para acabar de, digamos, de inspirar un terror místico a la gente. Y por eso hay en Fátima se vio el sol que daba como unas vueltas, o sea que también fue como un globo, porque hay testimonios todavía, y algo sí que se produce en el espacio. Era algo que venía de otros niveles, en fin, podría ser, pero también puede ser un fenómeno completamente, digamos, de tipo atmosférico. Pero en este caso, tanto si era una cosa como la otra, ya fue aprovechado, ¿verdad?, para llevar al paroxismo místico, que ya sabemos todos que hay la parte lúdica en las personas, que muchas veces el misticismo al exceso viene de otros niveles que son muy materiales, que no hay que tocar ese tema. Pero vengo a decir que muchas veces estos cuando hay un recrudecimiento de estas manifestaciones, es que la situación social está muy mal, y la parte religiosa, para guardar otra vez sus tesoros, sus conveniencias, sus dominios, vuelve a poner en marcha todo este proceso. Entonces hay la verdad, que a veces es muy distinta, y luego hay lo otro. Estas manifestaciones han existido siempre, y entonces pues yo creo que es que cuando hay momentos de paz y de tranquilidad, hay menos peregrinaciones, hay menos cosas, y cuando hay necesidad de mover y de interesar a las personas, cada uno por su lado, entonces hay estas cosas más, yo las veo desde un punto de vista bastante material, más que espiritual, porque lo verdaderamente espiritual, o lo verdaderamente, podríamos decir, de otros niveles de tipo muy superior, o de tipo precisamente científicos, podríamos decir, no descubiertos bien todavía, esto a las masas no les impresiona el misterio, les impresiona esas cosas, y entonces esto se canaliza y los llevan a su molino, el agua a su molino. Yo no veo digamos, en este acrecentamiento de estas cosas, veo esto: tiempos difíciles, inestables, y entonces se producen más estos hechos. Esto es mi modesta opinión. Yo veo el otro ángulo, el ángulo quizás más esotérico, por donde iba mi pregunta, en el aspecto de que ¿cómo es posible que estos acontecimientos, que si bien podríamos decir que siglos atrás no afectaban apenas que a un pequeño y reducido grupo de gente, en la situación actual estos fenómenos pues ya hemos visto que afectan a las masas, ¿no? Entonces ya podríamos decir que o bien es un resbalón de la jerarquía, o bien ha sido, por decirlo así, patrocinado por la propia jerarquía para un propósito determinado. Y más concretamente en el caso de Fátima, en donde aparentemente la propia Iglesia no ha dado manifestación, a no ser que sea un poco como dice Leo, ¿no?, de que haya una parte más sumergida, más oculta, que pretenda alargar los efectos de esta manifestación, pero que aparentemente los que han estudiado el fenómeno han visto la propia resistencia de los papas de dar a manifestar las profecías que por una vía infusa X aparentemente se han manifestado a través de esa aparición. Entonces, claro, si estas apariciones, que parece ser que arrastran a estas masas, no es una cosa que aparentemente tendría que haber estado fuera de control de un maestro X o de la propia jerarquía, ¿no? Entonces, si esto se manifiesta, ¿por qué? ¿Para qué? Etcétera. Es decir, yo creo, me parece, que en este caso habría de ser quizás más allá de un simple fenómeno astral, creo. Tendría que ser, pero no es. Hay que atenerse a lo que es, no lo que podría ser. Por lo tanto, la jerarquía necesita humanidad. Cuando la humanidad ha creado una forma de pensamiento o una imagen en el plano psíquico, plano astral, con cierto poder, y ve que aquella forma puede ser útil, la aprovechará sin duda para ciertos fines definidos. Pero, ¿qué sucede? Cuando existe, por azar, por conveniencia,
o por karma, vamos a decir karma también, que aparece una virgen en cualquier punto. Quien dice la virgen, pues cualquier santo del santoral, aparece de esta manera. La jerarquía de principio no ha alterado el voto que ha hecho de no intervenir en los problemas de la humanidad, como debe ser, sino que ha sido la propia humanidad que ha manipulado la energía y ha producido aquellos efectos. Porque de no ser así, si la humanidad no fuese responsable de todos sus actos, ya estarían destruidas aquellas causas que producen las guerras, los elementales que producen las guerras, los elementales que han producido las enfermedades que han producido los 7 pecados capitales, las entidades elementales que han producido a través del hombre, el guardián del umbral. Si vais analizando el asunto esotéricamente, veis que la jerarquía está observando siempre, no interviene, no puede intervenir. Incluso si un discípulo va por mal camino, no puede detenerlo. Le ha avisado, le ha exhortado, le ha insinuado las verdades, le ha enseñado las causas y los efectos, y luego dice tú mismo. Por lo tanto, el asunto este de principio es un atentado contra la razón lógica. ¿Qué sucede cuando un país está en la miseria? Automáticamente surge la lotería, los cielos de esas cosas, porque todo el mundo quiere tener dinero, quiere hacerse rico. Si vais a un país rico no veis la lotería, jamás. Es solamente un patrimonio de los países pobres o empobrecidos. Pues lo mismo sucede con el aspecto psíquico. ¿Dónde surgirán las vírgenes? Jamás surgirán en los países civilizados o culturizados. Siempre serán países donde hay pobreza espiritual. Hay tanta pobreza que tiene que existir un vínculo con la verdadera realeza de lo que es la riqueza espiritual. Y surgen estas cosas, estos engendros de la humanidad, por decirlo de alguna manera, porque es un engendro desde el punto de vista esotérico. Siempre he dicho que para el discípulo se sirven de otras normas que las corrientes. Y el lenguaje del discípulo suele ser muy duro, porque siempre tiene que decir la verdad, si no ya pierde la categoría de discípulo. Por lo tanto, si una cosa no es necesaria, ya no interviene en ella. Que es necesaria para un cierto número de personas, muy bien. El discípulo parla a un cierto número de personas. Y por lo tanto, lo demás lo deja para los demás. Para aquellas personas que se sienten llamadas a trabajar con la masa. Con esta masa que recién ahora sale de la animalidad. ¿Dónde han surgido las vírgenes? En Portugal y en España. Es curioso que hay toros también en España y en Portugal, que es una de las declaraciones de parte de la jerarquía, no es mía, de que son países que están todavía atados a la rueda de Tauro, pero no esta de Tauro que viene, sino la pasada hace millones de años. Está atado estos dos países. Y ahí, donde hay una efervescencia psíquica de mala calidad o de escasa calidad o pesada, casi material, es donde surgen las vírgenes. La embellecerán el rostro, porque hay pintores que pueden embellecer, pero desde el punto de vista esotérico, cuando ves una imagen de estas, ves detrás un elemental con ciertas fuerzas que están trabajando precisamente sobre las masas. No sé si llegamos al fondo de la cuestión. Es interesante que hablemos de una forma muy clara y concreta desde el punto de vista espiritual y que nos demos cuenta de que desde hace muchos siglos intereses creados de la Iglesia, de los partidos políticos gobernantes, se han unificado para atentar contra la libertad individual.
Como consecuencia siempre veréis el poder político y el poder económico y el poder religioso constituyen una masa que está gobernando el mundo. Y la jerarquía sabe, está segura de que la magia negra está precisamente ahí, en esta tripleta de la religión actual organizada, no el espíritu religioso, cuidado, de la religión, de la política y de la economía. Si os dijera que las vírgenes se levantan sobre esa tripleta, que dice las vírgenes, cualquier situación, cualquier milagro surge de esa tripleta. Y la guerra, la propia guerra, surge de ese triángulo de fuerzas. Por lo tanto, estamos trabajando desde siempre con tres enemigos, que es un solo enemigo, porque las fuerzas del bien no han tenido hasta ahora la capacidad de constituir un bloque realmente potente para dominar las fuerzas de las tinieblas. En cambio, fijaos bien la tremenda organización que tienen las fuerzas de las tinieblas, que están dominando el mundo, que lo estamos viendo. Solamente una persona que esté reflexionando un poco verá dónde está el poder temporal religioso, el poder temporal político y el poder temporal económico. Y sabréis dónde hay que trabajar internamente, dónde trabajan los discípulos. Porque no se trata de destruir una imagen que el pueblo ha creado, sino que hay que destruir la base donde se asientan esas imágenes. Os dije en cierta ocasión, y lo repetiré siempre, que hay un grupo de discípulos en cada una de las ramas que trabaja única y exclusivamente para destruir los elementales que han creado las enfermedades incurables a través del tiempo. Parte de las ventajas, de los éxitos que va teniendo la ciencia en casos definidos, en cirugía y en medicina, es debido al trabajo preliminar y constante de esos discípulos. Y no es una tarea agradable, porque teóricamente se contaminan del mal que están luchando contra él. Y ha tenido que intervenir la propia jerarquía, los maestros, para curar a discípulos contaminados. Han podido sobrevivir porque su intención era pura y por lo tanto estaban apoyados por la jerarquía. Si os dijese que están encarnando o han encarnado ya discípulos con objeto de preparar el camino del avatar, y que uno de los primeros trabajos que tienen que realizar es destruir el triángulo de energías que os he dicho anteriormente. Porque cuando se destruye una religión organizada que ha creado un karma duro a través del tiempo, es cuando surge el verdadero espíritu religioso de la humanidad. Que cuando se quebrantan las fronteras donde está el poder económico, es cuando la persona tiene aquello que necesita y hay oportunidades para todos, para que la gente pueda vivir en forma decente. Y cuando se termine el aspecto de la política, surgirá un gobierno mundial llevado por los adeptos de la propia jerarquía. Yo os hablo de un tiempo que no es impredecible. No sabemos cuándo puede ser esto, pero podemos trabajar nosotros ya. Ahora bien, hay que trabajar directamente sobre esta fuerza triple donde se apoya el poder mundial. La única manera de luchar contra el mal es practicando el bien. No se puede, como repetía ayer Ramón, apagar el fuego con gasolina. No puede ser. Solamente hay que retirar la atención del mal, que cuando existan muchos seres humanos que han retirado su atención del mal,
practicando el bien, el mal se irá disolviendo. Y no sabéis la serie de elementales que han sido barridos del aura psíquica de la Tierra desde hace un siglo. Madame Blavatsky inició un trabajo específico y se formó una legión de discípulos de Shelas que trabajaron durante mucho tiempo, y están trabajando los que siguieron en los niveles psíquicos. Ella les llamó los protectores invisibles. Adquirieron ciertos poderes y entonces estuvieron trabajando todas las noches, después de dejar el cuerpo, vigilando la aura etérica del mundo, ayudando a las personas que morían en accidente, a las personas que habían muerto por suicidio, fijaos bien, que se habían suicidado, todas las personas que murieron violentamente. Si ves sus reacciones en el plano astral es inconcebible. Entonces se les enseñó a crear un vacío, por eso es algo vacío, porque es muy interesante, un vacío alrededor de la persona que estaba sujeta a aquella situación. Entonces, utilizando otro poder que os he dicho aquí, la visualización, introducían dentro de aquel vacío un cuadro que se convertía en la preocupación de aquella persona. Entonces el cuerpo destrozado se perdía de vista. Y durante días, meses, lo que fuese menester, esta persona o el grupo de personas estaba dentro de este vacío creado por los discípulos. Se turnaban, por decirlo de alguna manera, porque como sabéis, no es de noche en todas las partes del mundo, debido a los meridianos y a los paralelos. Entonces se turnaban de día y de noche grupos de protectores invisibles para ayudar de esas situaciones. Podría deciros que actualmente pasa lo mismo. Ya no son los antiguos protectores invisibles, sino que trabajaban única y exclusivamente en el plano psíquico, sino que son discípulos muy bien preparados, que trabajan simultáneamente en los niveles psíquicos y en el nivel mental, y que por lo tanto su poder es tremendo, porque por primera vez en la historia pueden luchar contra la magia negra organizada en el mundo. Y si hay alguna conquista de la jerarquía hoy día aquí en la Tierra, a través de los asramas, es porque actualmente hay muchos cientos de discípulos, miles de discípulos, que están trabajando día a día, noche a noche, para ayudar a la humanidad. Ayudando de una manera específica, porque están colaborando con los devas. Sabéis que la fuerza débica es tremenda. Entonces, para crear del vacío se precisa el concurso de los ángeles, de los devas. Así que primitivamente los protectores invisibles y actualmente los discípulos están colaborando con los devas para crear situaciones que dulcifiquen de alguna manera la mediocridad que existe en el nivel psíquico del mundo. Y parte del trabajo está encomendado también a los grupos esotéricos en el plano físico. Si queréis aceptar que eso es un pequeño grupo esotérico, pues entonces sabréis que hay una finalidad solamente por la energía que se desprende durante la meditación cuando se pronuncia el mantra. Y el mantra tiene una intención espiritual. Se produce un destello de luz, una corriente de energía que los devas están aprovechando para situaciones límites, para situaciones extremas de la humanidad. Están almacenando esta energía que hemos creado, la vitalizan, porque cuando estamos en meditación tenemos una intención definida de contactar la divinidad en alguno de sus niveles. Por lo tanto, este contacto trae como consecuencia energía, y esta energía
por sutil que sea, puede ser substanciada por los demás. Si os dijera que queda como gelatina esta energía, y que el maestro utiliza esta energía en un plano superior para manifestarse psíquicamente o físicamente ante sus discípulos, entonces comprenderéis el misterio de la nebulosa, que es una gelatina que se está moviendo por el espacio durante millones y millones de años, antes que el Sol no se ha formado completamente, y los planetas que constituyen los acompañantes o los hijos del Sol. Siempre vamos a parar todo lo mismo. Hemos hablado durante cierto tiempo de lo que es la visualización, y hace unas semanas hemos hablado también de lo que significa el vacío. El día que unifiquéis la idea de vacío con la de visualización, tendréis en vuestro poder el poder del mago. Ningún mago puede hacer nada si no crea un vacío. Dentro de este vacío es dueño y señor, y actúa como actúa el Logos. Está creando situaciones, y al propio tiempo no se siente creado por situaciones externas. Está creando su propia vida, está rehaciendo, reorientando su karma. Por decirlo también en forma muy concreta, se está liberando del karma, porque el karma es la incapacidad que tiene el hombre de crear un vacío en sí mismo y se siente dominado por las constelaciones, olvidando que las estrellas inclinan pero que no obligan, y que por lo tanto todo cuanto hemos aprendido hay que aplicarlo prácticamente. Os dije el otro día, dejad de pensar, y veis que la idea es revolucionaria. Sin embargo, Krishnamurti dice, el pensamiento negativo, el pensamiento inexistente, y es la más alta forma de pensar, porque Krishnamurti, un avatar del primer rayo, está hablando de este vacío constantemente, está hablando de observación, lo cual, si lo analizáis, es intención y visualización, y tiene en sus manos el hombre que reúne estas dos cuestiones, el poder mágico de crear situaciones a su gusto, a su medida y de acuerdo con las necesidades ambientales. Por decirlo de alguna manera, se convierte en un peligro para todas las fuerzas negativas que existen en el ambiente. Cuando os decía también, claro, no es que lo diga yo, es que lo dicen los maestros, que el discípulo tiene que hacerse radioactivo, es porque presupone que tiene un vacío dentro de sí que le permite ser radioactivo dentro de aquel vacío. Un vacío que puede ser de 1 metro o de varios kilómetros. No sé si me comprendéis. A mayor elevación espiritual, mayor es el círculo no se pasa o el vacío que crea el hombre espiritual. Por lo tanto, cuanto mayor es el aura del discípulo, mayor es el campo donde puede trabajar en su servicio. Así que cuando se pregunta, y siempre están preguntando al maestro, ¿qué es lo que voy a hacer, maestro? ¿Cuál va a ser mi campo de servicio? La respuesta directa siempre es, tú tienes que crear tu propio campo de servicio antes de que lo conozcas. Pero el primer gran servicio es dejarte sumido en la nadencia más absoluta, porque entonces surgirá de ti una fuerza tremenda que tú desconoces, porque en virtud de este vacío el yo inferior se disuelve y penetra entonces el gran arquitecto de la personalidad, que es el yo superior o el ángel solar. Y el ángel solar está trabajando directamente a través de la radiación causal en el mundo de relaciones humanas. Y cuando se dice, por ejemplo, por sus frutos los conoceréis, se trata de los frutos de radiación producido por la intención dentro de un gran vacío. Y entonces ya tenéis explicado el misterio. ¿Por qué
el discípulo no puede aceptar imagen externa alguna por fuerza psíquica que tenga. Está más allá de las situaciones temporales. Está trabajando dentro de un vacío de eternidad, dentro del cual se siente amo y señor. Se siente logos. Y cada una de las iniciaciones consideradas desde este punto de vista son vacíos cada vez mayores dentro de la conciencia. Y el trabajo que realiza el iniciado, ante todo, es radiativo, es radiación. Se hace curador, se hace inductor de energía, se hace redentor. ¿Por qué? Simplemente porque se ha encontrado a sí mismo dentro del gran vacío que el propio ser está creado. Y entonces, dentro del vacío, se puede comunicar fácilmente con un maestro, que es un vacío mayor. Son dos formas, aun aceptando que el vacío del maestro sea positivo y que el nuestro sea negativo. Hay la posibilidad de tener contacto con el maestro. Falta solamente algo, y es decir que cuando estamos aquí, yo voy a terminar porque veo vacío dentro del cual se pueden manifestar los ángeles. Los ángeles siempre son los agentes del Señor, por lo tanto son agentes de la jerarquía. No se trata de elementales o de aves inferiores. Se trata de ángeles de gran poder espiritual que están atentos a los momentos cíclicos de la humanidad y que, viendo a través de ciertas percepciones que desconocemos, pueden ver donde hay una pequeña luz que se eleva, y entonces se convierten en protectores de estos grupos. Los mantienen, por decirlo de alguna manera, dentro de su propia aura espiritual. Son los conductores telepáticos entre nosotros y las ramas. Podríamos decir también que entre el vacío del discípulo y el vacío del maestro existe una red telepática guiada por los ángeles, y que el propio Antakarana que estamos creando desde el yo inferior hasta el yo superior está creado por los ángeles, utilizando la materia de la intención y de la dedicación que estamos desarrollando. No podemos separar ya jamás los ángeles de la vida de los hombres, ni separar nuestro pequeño grupo, si así lo decidimos, de la corriente de vida telepática de los ángeles que nos conectan con nuestras ramas o con nuestras ramas y con el maestro. Y a partir de aquí todo cuanto podamos decir son palabras. El día que tengamos el vacío ya no lo haremos. Simplemente estaremos dentro de ese vacío, radiando. Una reunión de maestros, la meditación de los maestros, vista por un clarividente. Es un vacío de 1000 colores que se extiende por toda la humanidad, inspirando a todos los seres humanos que están conectados con aquella onda que están emitiendo. Así vino la gran invocación al mundo, a través de una de estas ondas expansivas, oficiando el Cristo en un ceremonial, el año 45. Se dio por primera vez la gran invocación. El hecho de que fuese Madame Bailey a través del tibetano no tiene que decir nada, porque el maestro tibetano es un agente de Cristo, no solo por línea de rayo, sino porque kármicamente está unido al maestro Kuthumi y a Cristo mismo. Por lo tanto, fue un agente ideal. Encontró el medio o el medium espiritual adecuado en Alice Bailey. Y así han surgido todos los libros, que son páginas mágicas surgidas del gran vacío de la gran mente del maestro tibetano. Quizá uno de los maestros cuya longitud de onda, si podemos decirlo así, abarca el infinito.
Sabemos que el maestro tibetano se estuvo preparando durante muchos años en la soledad de uno de los monasterios tibetanos, trabajando precisamente sobre la cosmogonía. Renunció al adeptado hace 2 vidas, el maestro tibetano, para continuar investigando. Se le permitió continuar con su propio cuerpo, el que posee actualmente. Fue el que inspiró la doctrina secreta a Madame Blavatsky, junto con otros maestros. Fue el que trató todo el sistema cosmogónico a través de Alice Bailey. Fuego cósmico es la continuación de la doctrina secreta. Y sin embargo, es el más humilde de los maestros, y siempre se dice que es el servidor del maestro Moria y del maestro Kuthumi. Podría deciros también que en ciertas ocasiones hemos sido inspirados por el propio maestro tibetano. Bueno. Acabas de decir que las devas constructores de la Antakarana y de los cuerpos superiores, y entonces los aspectos mágicos de creación de los discípulos, entonces por analogía se me ocurre, como parte de la pregunta efectuada ayer a Ramón, respecto de nuestra responsabilidad kármica con los elementales constructores de nuestros cuerpos, ¿no? En cada uno de sus elementos, en cada uno de sus estratos, etcétera, cuando de alguna manera el místico o el pseudo místico o ocultista trata de inhibir, de coartar la expresión, el hambre, por decirlo así, de experiencia, que las voces que claman estos elementales y que tratan de inhibirlos, ya sea pues flagelándose o haciendo penitencia de 1000 colores, ¿no? ¿Cuál es entonces también nuestra responsabilidad kármica con estos ángeles que, por muy alto que griten, no los oímos? No tratamos también, y voy a lanzar quizás otra pregunta, de evitar la responsabilidad que conlleva la propia expansión de conciencia, la propia crisis que manifiesta el discípulo cuando entrevé ciertos horizontes y que por incapacidad o por lo que sea se niega a aceptarlos. ¿Qué responsabilidad kármica conlleva todo esto? Yo me pregunto si hemos escuchado alguna vez la voz de nuestros pequeños obreros, solamente en el cuerpo físico. Solamente somos conscientes del cuerpo físico cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed o cuando tenemos deseos sexuales. Casi que son los 3 que mueven a la gente. Más el dormir. Entonces, nunca nos hemos preocupado por qué tenemos hambre, el por qué tenemos sed. Decimos, tengo sed. Nunca hemos dicho, mi cuerpo tiene sed. Y decimos, voy a beber. No, voy a dar de beber a mi cuerpo. Y hemos empezado la casa por el tejado. Hemos hablado del plano búdico sin hablar del plano físico. Y el cuerpo físico es una maravilla de creación. Pero, con el tiempo, y esto podemos posponerlo para la próxima semana, o cuando vamos a reunirnos, porque el tema de los elementales que han construido nuestros cuerpos es tan interesante que constituye la parte quizá más relevante del estudio esotérico. Nunca escuchamos el cuerpo, nos escuchamos a nosotros mismos a través del cuerpo, lo cual somos lo mismo. El cuerpo sí que nos escucha a nosotros. Nosotros no escuchamos nunca al cuerpo. Al decir el cuerpo no hablo de algo inerte, hablo de una serie, un conjunto de vidas inteligentes que están cumpliendo una misión definida dentro del cuerpo, como nosotros, como decía Ramón, estamos dentro del cuerpo del lobo, somos células. Y estas células, cuanto más conscientes, más sabremos del Padre y más el Padre sabrá de nosotros. Actualmente, ¿por qué tenemos la preocupación del hambre, del aceite y todas estas cosas? Porque si seguimos la voz de la materia, que tiende hacia la atracción al centro de la Tierra, al centro del fuego por fricción,
al centro del fuego de Kundalini, a los estratos más íntimos del planeta. Olvidamos muchas veces a aquellos que canalizan dentro de nosotros este fuego, y que por lo tanto es materia de un estudio muy consensuado, precisamente porque cuando sepamos exactamente quién es nuestro cuerpo, no qué es nuestro cuerpo, sino quién es nuestro cuerpo, quién es nuestro vehículo emocional, quién es nuestra mente, que ya no sea una cosa, aunque tenga vida, sino que sea una entidad. Fijaos bien, ya empezamos con esto, empezamos con que estamos trabajando con entidades que nosotros manipulamos como si fuesen cosas. Entonces, cuando los místicos se flagelaban a una entidad y creaban un karma, a pesar de todo. Como hay un karma entre el reino animal y el reino humano, y un karma entre el reino mineral y el reino vegetal, y así sucesivamente, y un karma que tendrá que ajustarse un día u otro. No nos damos cuenta nunca de que tenemos un karma con nuestro cuerpo, porque nuestra misión es redimir la materia, y si tenemos que redimir la materia con todos sus componentes, tenemos que estar atentos a aquella materia, no para que siga sus tendencias, sino para imprimirle el ritmo espiritual, que es la gloria de la redención. No voy a continuar porque esto nos llevaría mucho tiempo, pero podemos hablar de esto cualquier día, porque es muy interesante. Cómo se crean los cuerpos, cuál es la misión de los elementales, cuál es la posición de la jerarquía con respecto a los elementales, qué es lo que debe hacer el discípulo con los elementales, cómo debe regirlos, cómo debe sentirse dentro, inmerso dentro de esta gran fuerza, y cómo el vacío del cual hemos estado hablando puede ayudar en este trabajo de redención de la materia y a la redención de aquellas fuerzas inteligentes que rigen la materia, con los cuales estamos en deuda kármica.